La Edad Media. Amor cortés, caballeros y torneos. En una sociedad violenta como es la medieval, el hombre de armas ocupa una posición destacada. Los caballeros están siempre preparados para alardear de su destreza y valor en el fragor de la batalla, y protagonizan valerosas gestas para poner de relieve su propio honor. La sociedad medieval es muy compleja, y en ella cada uno desempeña el papel asignado. Oradores, velatores y laboratores, los que rezan, los que combaten y los que trabajan. Estas son las categorías sociales y humanas reconocidas en la Edad Media, alrededor del año 1000. Difendi la tua anima con la fede e dichiara guerra ai nemici. En todas las épocas históricas, soldados y guerreros han ejercido un papel importante en los avatares de creación, expansión y consolidación de las civilizaciones. Pero en la Edad Media, el hombre de armas también se convierte en modelo y referencia ética. A partir de finales del X siglo, la Iglesia agrega a su propia doctrina el heroísmo, el valor, la fidelidad al jefe y la hermandad con los compañeros de armas, típicos del mundo germánico, con el objetivo de utilizarlos para la pacificación de una sociedad con un alto grado de anarquía y violencia. Es una maniobra estratégica de la Iglesia que persigue transformar hombres violentos y sin ley en paladines que luchan por la fe y la justicia. En el transcurso de la época medieval, una de las extraordinarias metamorfosis que experimentan las ideas sobre la violencia y que se repite continuamente a lo largo de la historia es el uso de la violencia y el objetivo de los combates. Por el bien es lícito matar, y las cruzadas están impregnadas de ese modo de concebir el uso de la violencia, pero siempre contra los infieles. Los sacramentos y el ascetismo del cristianismo son así el nuevo traje con el que los valores militares encuentran una forma de expresión más completa. Sobre estos supuestos nace el caballero, un ideal que muy pronto se difunde por toda Europa. La Iglesia y todos sus fieles forman un solo cuerpo, pero la sociedad está dividida en tres categorías. De hecho, la ley de los hombres hace distinción entre dos condiciones, el noble y el siervo. Los nobles son guerreros, protectores de la Iglesia. Defienden con las armas a todo el pueblo, grandes y pequeños, y también se protegen a sí mismos. La otra clase es la de los siervos. De modo que la ciudad de Dios, que cree ser una sola, en realidad es triple. Algunos rezan, otros combaten y otros trabajan.
Estas tres órdenes conviven juntas y no pueden estar separadas. El servicio de uno permite la actividad de los otros dos. Y cada cual, de vez en cuando, ofrece apoyo a todos. El caballero es hombre de guerra, pero su corazón pertenece a la dama cuyo amor quiere conquistar. A partir del siglo XI se difunde entre las cortes de Francia meridional el movimiento trovadoresco en lengua de Oc, de la que surge el ideal del amor cortés, que muy pronto se expande a otras zonas de Europa, por ejemplo a Italia, donde encuentra eco en el nuevo estilo poético de Dante y de la escuela florentina. La base es la relación amorosa entre un caballero y una dama. Una relación amorosa que se desarrolla lejos de los cánones del matrimonio, incluso lejos de los cánones de la realidad concreta. Tampoco implica que esta relación se traduzca en valores concretos, en una relación afectiva, y mucho menos en una relación sexual. Pero lo cierto es que nos encontramos ante una gran literatura que tiene al amor como tema central. En esta literatura se ensalza a la mujer, incluso se la venera. Es una especie de compensación idealizada respecto a las costumbres dominantes de la época. El caballero rinde homenaje a la dama según el códice del amor, y por ella realiza las hazañas más audaces y valerosas. Entre reyes y filósofos, ninguno podrá igualar tu fama. Regiones, ciudades, pueblos enteros ardían en deseos de verte. Yo te pregunto, ¿quién, cuando caminabas entre la gente, no acudía raudo a contemplarte? Y cuando te alejabas, ¿quién no buscaba seguirte con la mirada, alargando el cuello y girando los ojos? Esposas y vírgenes te deseaban con ardor si estabas ausente. Pero si estabas presente, se ruborizaban. La trayectoria del aprendizaje para convertirse en caballero es larga y comienza a temprana edad. El niño de familia rica y noble, destinado a hacer carrera militar, suele ser confiado a otro señor, bajo cuya protección inicia un largo período de formación. Al principio el joven es un doncel y trabaja en las pequeñas tareas cotidianas de la casa. En esta fase entra en contacto con todo lo relacionado con el mundo caballeresco. En las caballerizas aprende las labores de escudería, aprende a montar, se ocupa del mantenimiento de las armas y armaduras. No siempre recibe una instrucción adecuada. A menudo se le imparten unas nociones generales y un clérigo le enseña algo de latín. A continuación pasa a ser escudero y acompaña a un verdadero caballero en los torneos y hazañas que éste emprende. Así podrá conocer de cerca la vida que le espera y ayudar al caballero en sus tareas. A cambio aprende poco a poco el oficio de las armas, con las que se entrena constantemente. El aprendizaje finaliza con el ritual de investidura, que se formaliza a partir del siglo XI con diferentes matices. Es un rito iniciático que da acceso al círculo de los hombres considerados dignos de llevar armas. Por la mañana, después de la misa, se encuentra delante del altar, vestido con una lujosa y elegante túnica.
Tras la bendición de la espada por parte del sacerdote, se dirige hacia el padrino y se arrodilla a sus pies. El padrino le ciñe la espada, le calza las espuelas y a continuación recibe la pescozada, un pequeño golpe en la nuca o en la mejilla con la palma de la mano o la espada. Un gesto simbólico que se puede interpretar de varias maneras. La última ofensa que el recién investido caballero debe dejar sin vengar, un símbolo que indica la transmisión de la fuerza guerrera del viejo al joven, un gesto que sirve para reforzar en él el recuerdo de este solemne momento. La víspera de la ceremonia, ayuné, me confesé y pasé la noche en oración. Che tu sia il benvenuto. Tieni, prendi la spada. Inginocchiati ora. Che la spada sia benedetta. E in piedi ora. Al día siguiente comenzó la celebración de la Sagrada Eucaristía. Yo estaba arrodillado delante del padrino y él me interrogó sobre las obligaciones que me impone la condición de caballero. Después presté juramento de obediencia y me hicieron entrega de la armadura, pieza a pieza, dejando la espada para el final. Ora voltati. Queste le tue calzate, per compiere lunghi viaggi, portando il nome del tuo Signore. Ricevi questi speroni, simbolo di milizia. Da questo momento in poi tu sarai un cavaliere in ogni momento della vita. Inginocchiati. In rimembranza del giuramento fatto e ricevuto, in rimembranza del nome della tua famiglia, diamo il benvenuto a un nuovo cavaliere. Aggiungiamo la sua spada alle nostre. E in piedi. E questa è l'ultima offesa che tu, cavaliere... Después de esto, mi señor me dio un fuerte espaldarazo y me dijo con voz firme y decidida: sé valiente. Fui aclamado a grandes voces por los presentes. Por fin era caballero. Uno de los momentos más significativos en la vida del caballero es el torneo medieval. Los caballeros toman parte con la esperanza de obtener fama y riqueza, aunque a menudo también para conquistar el amor de una mujer y casarse con ella. Sobre todo en sus orígenes, los torneos son auténticas batallas guerreras. Se elige cuidadosamente el terreno más adecuado para el enfrentamiento, los campos donde se apostarán las dos alineaciones enfrentadas, y se recurre al uso de armas auténticas. El objetivo consiste en doblegar al caballero rival, robándole armamento y caballos para exigirle un rescate. Audaces y con una superior fuerza, parecían haber sido creados por la naturaleza para el oficio de las armas. Porque mayor era el éxito cuanto mayor era la robustez y la fuerza muscular. Su virtud nacía del vigor del brazo y en gran medida por el saber gobernar, de modo que el caballo al corcovear diera al mismo tiempo un salto y cayera sobre las patas delanteras. El momento de la caída era el elegido por el caballero para bajar el golpe, con el que normalmente se intenta herir al enemigo en el casco. Y cuando esto hacía en el momento adecuado, era tal el impacto
que difícilmente se podía soportar. Los torneos son importantes oportunidades de entrenamiento y preparación para la verdadera guerra. Se disputan con lealtad y corrección por parte de los caballeros, pero siempre hay muertos y heridos. El torneo es un juego donde se disputan premios muy audaces y a menudo también muy costosos. También es una forma de seleccionar la élite de los que estarán junto al soberano. Tanto es así que muchas veces el torneo es con frecuencia una oportunidad para eliminar personas poco gratas para el rey. A veces, en un torneo, se mataba por casualidad. Pero habría que preguntarse hasta qué punto eran casualidad estos incidentes mortales. En un encuentro simulado durante un torneo, llegó a morir hasta un rey, Enrique II de Francia, el marido de Catalina de Medici. Y hay quien se pregunta todavía si fue un incidente de verdad o si en el fondo hubo una conspiración. Con frecuencia las damas presencian los combates, y es habitual que una de ellas entregue el premio al vencedor. En el torneo la tensión erótica alcanza altas cotas. El cortejo del caballero, cuando no puede ser explícito, se expresa en gestos simbólicos y mensajes ocultos que la dama puede comprender. Y de igual manera ella ofrece su propio echarpe u otra pieza de su indumentaria al enamorado, que lo llevará anudado a la lanza durante toda la contienda. La mujer es un premio simbólico. A la mujer hay que demostrarle lo mejor de uno mismo. Hay que hacerle un alarde de valor. Y la mujer se entrega, no necesariamente de manera física, de manera sexual, sino de un modo simbólico. La mujer se entrega regalando una parte de su vestido, como por ejemplo una manga, un echarpe o un velo, que el caballero anuda a su lanza como prenda de amor, de valor. Eso no implica que después vaya a existir un contacto físico. Inicialmente el torneo es una batalla colectiva que se desarrolla en campo abierto, pero muy pronto experimenta una variante más concreta que se impone rápidamente, sobre todo en Italia. Esta consiste en un combate individual que tiene lugar en un recinto cerrado, donde dos caballeros se enfrentan cara a cara, de manera libre, o en el caso del torneo frente a frente, separados por una liza, es decir, una valla de madera o de tela que protege los respectivos caballos. No se sentía verdaderamente vivo si no se encontraba en el calor de una refriega o blandiendo la espada. Mostraba cierto arrebato durante los preliminares del desafío, en el que sin duda se combatiría y confrontaría con todo el encarnizamiento que puede inspirar el honor. Y alzando la cabeza y la voz, y batiendo ambas manos que habrían sido dignas del brazo de Sansón. Los torneos caballerescos no son vistos con buenos ojos por la Iglesia. Lejos de actuar en la sociedad según las reglas de su código ético, inspirado en el cristianismo, los caballeros ceden a las tentaciones de la gloria y el dinero, arriesgando inútilmente la vida. Una condena ratificada en los diversos concilios del siglo XII, en los que también se decreta que el caballero muerto en un torneo no puede ser sepultado en tierra consagrada. La Iglesia aborrecía esta violencia gratuita. Consideraba que solo servía para obtener ganancias o exhibirse, con lo que era una práctica mundana. La Iglesia prohibió los torneos, pero jamás logró erradicarlos. Los llamaba mercadillos, es decir, los lugares en los que se realizaban los torneos eran como las ferias en las que se vendía todo tipo de mercancías, con mujeres de costumbres relajadas que acudían a visitar a los caballeros y manifestaciones de este tipo. Eran un mero negocio.
Pero ciertamente nosotros debemos contemplar con verdadero arrepentimiento no solo los pecados de sus vecinos, sino también los nuestros y los de todo el pueblo cristiano. Ya que de todas partes, entre príncipes y caballeros, entre ciudad y ciudad, escuchamos discordias y escándalos que nos impulsan a llorar y decir: no hay verdad, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Propagan la crueldad, el homicidio y la violencia, y se derrama sangre sobre la sangre. La vida cortesana del caballero medieval se compone de muchas y diferentes actividades que concretan el pacto de confianza estipulado con el señor. A menudo sucede que el joven caballero se enamora de la dama del castillo. Se producen cortejos muy elaborados y a veces arriesgados que los poetas de aquella época reflejan en sus versos, codificando en relatos y símbolos un nuevo ideal amoroso. En este contexto se desarrolla ese conflicto a menudo desgarrador, reflejado en la conducta del caballero de la corte, anclado a la fidelidad que sigue ejerciendo ante su señor, pero al mismo tiempo ocupado en el juego amoroso con su mujer. Una contradicción que sin embargo es superada por el especial significado que se le otorga a este ideal amoroso, donde la unión espiritual y la tensión que posterga la satisfacción del deseo prevalecen por encima de la satisfacción carnal característica de la relación matrimonial. Por lo tanto, al amor se le asigna un valor que ya no tiene nada que ver con los vínculos de la moral actual. El amor es creado y cultivado por los sentidos. Asume un nombre concreto. Es la disposición natural del alma y deseo del corazón. El amor surge de la visión de una figura que se percibe en el intelecto posible, así como en el sujeto dispuesto a acogerla, y en él asume una morada estable. Aquel que se ata a una pasión hace mal uso del discernimiento. Se tiene la esencia del amor cuando el deseo es tan intenso que supera los límites naturales y no deja entregarse al reposo. Los trovadores, acompañados de la música de instrumentos como el laúd, de origen árabe, son los que cantan al amor cortés en sus canciones. Un ideal entendido como perfeccionamiento del conjunto de las virtudes caballerescas. Si el amor está pensado como principio supremo de afinación, precisamente para honrarlo se llevan a cabo acciones buenas y valerosas. En cambio, las acciones negativas supondrían una traición a la amada. Por este motivo, el caballero debe mostrarse siempre digno del amor de la mujer, llevando una vida noble y generosa, y entregándose a grandes gestas, con el valor que le produce vivir este sentimiento tan elevado. El amor purifica la pasión, se convierte en un fin en sí mismo, un sentimiento puro que no exige nada a cambio y que eleva al amante, acercándolo progresivamente a la figura femenina. Hay que satisfacer cualquier petición de la dama. Se llevan a cabo largos aprendizajes en la corte y pruebas de tipo iniciático, mientras que las recompensas consisten en pequeños reconocimientos, como un beso o una simple mirada. La mujer era entendida como un ideal elevadísimo,
o la mujer entendida como depositaria de toda perfección. Esto naturalmente podía dar pie a un arrebato místico, y ciertamente la literatura caballeresca está relacionada con la mística cristiana, es decir, con la mujer a imagen de la Virgen María, o a un desarrollo de carácter fundamentalmente y propiamente erótico. He empleado mucho tiempo allí, pasando la noche a la espera para espiarla y averiguar cómo podría verla, porque no podía vivir sin ella. Nunca he buscado nada en ti, Dios bien lo sabe, sino a ti. Simplemente te deseaba a ti, nada tuyo. No quería el vínculo del matrimonio ni ningún beneficio. Me esforzaba en satisfacer no mi voluptuosidad o mi voluntad, sino la tuya, como sabes. Y si el nombre de marido parece más santo e importante, para mí siempre ha sido más dulce el de amigo o amante. A partir de la segunda mitad del siglo XI, el componente religioso de la caballería entra en relación también con el fenómeno del expansionismo del mundo cristiano, en perjuicio del islámico. La reconquista de España en detrimento de los musulmanes y las cruzadas en Tierra Santa representan un momento decisivo para experimentar la consistencia y firmeza de la recientemente adquirida militancia religiosa. Un nuevo tipo de milicia, digo, nunca conocida hasta ahora. Combate sin tregua y simultáneamente una doble batalla. Bien contra los enemigos de carne y hueso, bien contra las potencias espirituales del mal en los dominios del espíritu. Y es de la experiencia en Tierra Santa de la que nacen las órdenes monástico-militares, al objeto de guarnecer las conquistas territoriales y facilitar las peregrinaciones provenientes de Europa. La Orden de los Hospitalarios de San Juan, que posteriormente se convertirán en la Orden de Malta, los Caballeros del Santo Sepulcro, los Caballeros del Templo o Templarios, en todos ellos se desarrolla una componente mística y ascética que se funde con la vida guerrera. A los tradicionales votos monásticos de castidad, obediencia y pobreza, añaden el voto de combate, en una especie de fusión del papel de los velatores con el de los oradores. Son órdenes religiosas formadas por sacerdotes que rezan y hermanos laicos que trabajan y producen, pero en su interior hay un núcleo de combatientes, y de estos combatientes algunos pueden ser caballeros. Naturalmente, el elemento caballeresco ha destacado en primer plano, y para nosotros prácticamente la totalidad eran caballeros, pero los caballeros de las órdenes religioso-militares eran una minoría elitista rigurosamente laica. El templario mata, aunque sea monje, pero su proceder está justificado porque debe defender la cristiandad frente a los paganos. Así es como se puede vivir el propio combate como una forma de experiencia ascética. Empuñar las armas en defensa de la cristiandad y contra los infieles no era pecado, sino más bien un mérito. Esta fue una de las extraordinarias metamorfosis que experimentaron las ideas sobre la violencia a lo largo de la época medieval y que se repite continuamente en el transcurso de la historia: el uso de la violencia y los fines por los que se combate. Pero cuando el guerrero y el monje se ciñen con fuerza a la espada y noblemente son condecorados por su dignidad, ¿a quién no le puede parecer semejante acto verdaderamente digno de toda admiración? Aquí tenemos a un combatiente verdaderamente intrépido y protegido por todos los costados, que al revestir su cuerpo de hierro
Así reviste su alma con la armadura de la fe. No es asombroso que, estando en posesión de ambas armas, no tema ni al hombre ni al demonio, no teme a la muerte, es más, la desea. Sii forte nella tua fede nel Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. El horizonte de la caballería mundana es muy concreto. La búsqueda de aventuras mueve a grupos de jóvenes recién investidos. Tras convertirse en auténticos caballeros, están autorizados a llevar espada y a viajar con otros compañeros a la caza de riquezas y alistamientos. La mayor parte de los caballeros se ven obligados a ponerse al servicio de un señor, del que pasan a ser devotos vasallos. El acuerdo consiste, por un lado, de las exigencias de protección del señor, que necesita soldados para mantener su propio territorio, y por otro, las exigencias de sustento del caballero, que necesita un jefe que no solo le alimente, sino que le dé la posibilidad de ejercer el papel adquirido tras un largo y agotador aprendizaje. Pero la guerra es la actividad que debe estar siempre dispuesto a ejercer. El caballero es quien alecciona a sus compañeros a la batalla, los incita a la victoria, al sacrificio extremo en nombre de un ideal, a veces remoto. El hombre se convierte en una maquinaria de guerra, emprende el asalto derramando sangre y matando a diestro y siniestro, regocijándose ante la derrota del enemigo. En la Edad Media las contiendas, duelos y desafíos están a la orden del día. Con frecuencia las disputas amorosas son motivo de duelos mortales, en los que el vencedor recibe como premio a la mujer amada. Un amor loco que lleva a los pretendientes a entregar su propia vida. Un acontecimiento cuyo recuerdo pervive a lo largo de los siglos, mezclando realidad histórica con leyenda. En el 1200 acontece un episodio que parece sacado de una novela rosa moderna, pero que es rigurosamente cierto. Es el amor entre Cunizza de Romano y Sordelo de Goito. Cunizza pertenece a la familia de los Ezzelini. Es entregada en matrimonio por conveniencia familiar al conde de San Bonifacio, un gran aristócrata de Verona. Pero cuando vuelven a surgir las diferencias, la familia de Cunizza encarga a Sordelo de Goito que recupere a la mujer y se la lleve de nuevo a su casa, cosa que éste consigue tras una serie de avatares que ponen en peligro su vida. Sordelo está a punto de morir por esta experiencia. Después hay un breve epílogo en el que el poeta, el trovador, Sordelo, se enamora de esta mujer y es correspondido. Si quieren saber cómo acaba, acaba de una forma aún más enmarañada, porque este amor se termina. Cunizza encadena un amor detrás de otro, de tal forma que a ella se le atribuye la frase: si uno pide amor con amabilidad, sería de miserables negárselo. Y concluye con esta mujer expiando su disipada vida.
Se pasa su vejez arrepintiéndose y realizando obras piadosas. Tal es así que, según Dante Alighieri, merece el paraíso. Pero aparte de los tejemanejes del amor cortés y de la propia vida en la corte, ¿cuál es el poder real de la mujer y su posición en la sociedad medieval? En la Edad Media las mujeres se dividen más que nada según su grado de pureza sexual y su posición dentro de la institución familiar. Pueden ser vírgenes, esposas o viudas. Las viudas son el anillo de unión entre el estado virginal, monacal y el de mujer casada. Han estado casadas, puede que incluso hayan tenido hijos, pero una vez sin el marido, aceptan su situación de viudedad y la aceptan como un camino de construcción, de perfección, de purificación hacia Dios. Por lo tanto, están más valoradas que las demás. Para las mujeres medievales que se casan, la función más importante es la de tener hijos, dar una descendencia a su propio marido, en una época en la que la mortandad infantil y de las parturientas es muy alta. De todos los hijos que puedan venir al mundo, solo pocos sobreviven. Por esta razón, después del primer hijo, se suceden los embarazos con mucha frecuencia, tanta que ocupan casi la mitad de la vida de una mujer en edad fértil. Los parientes y la familia de origen son los que deciden su futuro, impidiéndole cualquier tipo de libertad y constriñéndola a tomar decisiones contra su voluntad. De hecho, el matrimonio casi siempre se utiliza para sellar una alianza y suele simbolizar la paz entre dos familias rivales tras un período de conflicto más o menos largo. Vuestros ojos marmóreos y boca trémula, y cabellos ondulados, y frente coralina, y labios de brocado, me han puesto fuera de mí, y he venido aquí por vuestro amor. Porque sois más suave que el requesón, más fresca que el hielo, más límpida que la mandrágora, más dulce que la quinta décima, y más hermosa que el hada Morgana y la estrella Diana. Sabed que podéis elegir el lugar y encontrar el tiempo donde pueda deciros 1001 palabras que serán secretas como un bando. Et fiat voluntas tua. Para las mujeres, una vía alternativa a la matrimonial es la opción religiosa. El convento es el lugar donde la espiritualidad femenina encuentra una forma de expresión. En especial hacia los últimos siglos de la Edad Media, que es cuando se carga de fermentos místicos a cuyo alrededor surgen cultos y veneraciones. Una opción que para muchas puede significar también la huida de una situación familiar asfixiante o de un matrimonio que se niegan a aceptar. Yo estaba en el año 13º de mi vida cuando Dios envió una voz para guiarme. Al principio, mientras me poseía la visión celestial, asustada y temblorosa, vi una gran luz de la que brotaba una voz que decía: «Oh, frágil ser humano, cenizas de cenizas, podredumbre de podredumbre, habla y escribe, según lo que veas y escuches». Durante el largo milenio medieval, la distinción entre hombres y mujeres está estrictamente reglada. Las mujeres adquieren un papel solamente en relación al hombre.
mientras que el hombre tiene pleno control de la esfera pública, simbolizado en el uso exclusivo de las armas. La consideración que tiene el hombre medieval de las mujeres oscila entre dos polos: la necesidad de protegerla y el deseo sexual que desencadenan. Los cabellos sueltos y al aire, por ejemplo, ejercen sobre el hombre medieval un especial poder de fascinación. Son una especie de emblema de la femineidad que atraen al hombre, pero al mismo tiempo le despiertan la necesidad de controlar. Por esta razón, la cabellera femenina, sobre todo en el caso de las mujeres casadas, debe quedar oculta por un griñón. La mujer de la Edad Media, sobre todo para la Iglesia, evidentemente es un pozo de depravación. Representa todo lo negativo, porque es ella la que induce al hombre a pecar, a caer en la tentación. Entre los motivos que generan este estereotipo, también está la imagen exterior de la mujer, su forma de vestir, cómo se adorna, las cosas que se pone encima y, sobre todo, cómo lleva los cabellos. Los cabellos son el primer elemento de seducción. Los cabellos son lo primero que llama la atención, que pueden arrastrar al hombre al pecado de concupiscencia. El matrimonio es lo que regula el caos sexual, pero sobre todo en las capas altas de la sociedad se instaura un complejo sistema de concubinas, amantes y acompañantes ocasionales con las que se engendran hijos ilegítimos, que con frecuencia originan delicados problemas de sucesión. La mujer tiene su espacio específico en el hogar, al que se circunscribe todo su poder. Las escasas salidas se limitan a recorridos muy controlados. La preocupación principal es la de neutralizar la inestabilidad de la naturaleza femenina. Por ello, los educadores aconsejan las labores con aguja e hilo para ocupar indefinidamente el tiempo libre, cuando las demás tareas domésticas han quedado cumplidas. Yo te prometo estar a tu lado como tu mujer y seguirte a cualquier lugar y tierra a la que vayas y quieras conducirme, para ofrecer cualquier servicio a tu persona y a tu casa. Prometo guardar y custodiar de buena fe y sin engaños tu persona y tus pertenencias, y nunca abandonarte a ti ni tu morada sin tu permiso. Aparte de la atracción sexual que ejercen, para el hombre medieval, las mujeres son, por encima de todo, seres especiales que despiertan curiosidad y que, en general, también se muestran más cercanas a las fuerzas sobrenaturales. Sin duda, la mujer está ligada a las fuerzas inmateriales, a las fuerzas de la naturaleza, de una forma más inmediata, más directa, más intensa que el hombre. La mujer no puede concebir en el momento del periodo menstrual. Y el periodo menstrual está determinado por las fases lunares. Por tanto, evidentemente, hay una relación que pasa por el cuerpo de la mujer y que conecta a los seres humanos, o si así lo queremos, todos los animales, porque todos los mamíferos poseen esta característica, con los ciclos vitales de la naturaleza, con el pulso del universo. Además de la unión fundamental que tienen las mujeres con el venir al mundo, en la Edad Media también son las encargadas de seguir de cerca todo lo relacionado con la esfera de la muerte. Las celebraciones de los difuntos que tienen lugar dentro de los espacios domésticos, la gestión de los cortejos fúnebres
y la representación explícita del luto colectivo, el cuidado del cuerpo del difunto que es aseado y vestido para el funeral, todo ello son tareas que entran dentro de las competencias específicas de las mujeres y que se llevan a cabo en colaboración con las autoridades religiosas. En cambio, la guerra es la actividad por excelencia del caballero, que está deseoso de que llegue el momento de poder demostrar su propio valor y arrojo. Pero también es la mejor ocasión para enriquecerse gracias a los botines de guerra, a la magnanimidad del jefe, a las correrías impunes. Es el acontecimiento que consolida los lazos con su señor, que reactiva los vínculos con sus compañeros de armas y que otorga fama y prestigio a quien participa en él. En la guerra se deja a un lado el código ético al que el caballero está obligado en tiempos de paz. Entre los compañeros muertos y el olor de la sangre, en la furia de los ataques y en el fragor de las batallas armadas, este es el momento en el que el caballero saca a relucir la esencia del guerrero. Más que batallas en campo abierto, en este período histórico la guerra adopta formas bastante primitivas, como las correrías, el saqueo, la batida, y así en muchas circunstancias tiende a ser una especie de bandolerismo impune. Elemento destructivo por excelencia es el fuego. Las llamas y el humo que se elevan son una especie de símbolo visual de la guerra, que devuelven la sensación de angustia y desesperación a quienes viven en una región asolada por la devastación. Además de los caballeros e infantes, con el tiempo los arqueros y ballesteros asumen un papel muy importante. Ellos perfeccionan sus armas hasta convertirlas en potentes instrumentos para atacar al enemigo a distancia. El botín de guerra es recogido por equipos especiales, a menudo no combatientes, que reúnen en sacos todo lo que consiguen arramblar durante la batalla.
el producto del saqueo y la actividad depredadora. Detrás de los ejércitos hay caravanas atestadas de las mercancías más dispares, guiadas por ladrones sin escrúpulos que rapiñan objetos preciados a los enemigos muertos de la forma más cruel, cortando directamente manos y dedos para hacerse con anillos y brazaletes. Pero no es infrecuente que los heridos sean asesinados para robarles con mayor comodidad. Todo aquello que no haya sido arrebatado se reúne en un único lugar y se reparte equitativamente, naturalmente teniendo en cuenta los diferentes méritos de los que han combatido. De esta forma, la guerra es una modalidad habitual de actividad económica, notable tanto por el daño que se inflige como por los beneficios que se pueden obtener. A partir del siglo XIV, la fase de decadencia en la que entra la caballería también es el resultado del progreso de las técnicas militares. La creciente difusión de nuevas armas de largo alcance, como la ballesta y el arco inglés, restan eficacia al guerrero a caballo, que se ve obligado a protegerse con armaduras cada vez más pesadas que lo convierten en un adversario fácil de derrotar. Además, la caballería empieza a ser un coto cada vez más cerrado, al que se accede por vía hereditaria, y se transforma en una nueva nobleza más interesada en las riquezas y el cuidado de sus propias posesiones que en la actividad guerrera y la aplicación de un código ético. De la caballería queda más que nada el aparato simbólico y heráldico. Los propios torneos pasan a ser un espectáculo de cabalgata más que un desafío o demostración de habilidad. Los caballeros siguen participando, aunque conscientes de que toman parte en competiciones que ya han perdido su valor original. En cambio, otros caballeros se convierten en ladrones o incluso en mercenarios a sueldo de escuadrones de guerra. A finales del siglo XV, paralelamente a las transformaciones del aparato político y territorial, también languidece la cultura de la caballería. Occidente entra en una nueva fase histórica. A partir de ahora, el caballero medieval y la dama del castillo quedarán relegados a los cuentos y leyendas que aún se transmiten en nuestros días.